Vale, números primos, los tochos de los números, eso es un añadido mío. Hablamos de números primos si el número natural solo es divisible entre 1 y sí mismo, es decir, sus divisores triviales. Divisible recuerda que se podía dividir de forma exacta. Es decir, por ejemplo, el 11 es un número primo, dado que solo es divisible, solo se puede factorizar, ahora veremos qué es, o descomponer, entre el 11 y el 1. No hay ningún número primo menor que 11 que pueda dividir de forma exacta el 11, por lo que el 11 es también un número primo. Un número que no es primo, pues el 12. El 12 lo podemos dividir de manera exacta entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12, obviamente. Bueno, y también entre 1. Sus divisores triviales más el 2, el 3, el 4 y el 6. Esto implica que el 12 no es un número primo. Si un número natural no es primo, entonces es que es un número compuesto. Todo número compuesto, por ejemplo el 12, se puede reescribir como la multiplicación de otros números primos. Hacer esto se le denomina descomponerlo en factores primos. Por ejemplo, el 12 escrito solo y únicamente con números primos, pues sería un 2 entre 6, podemos dividirlo de nuevo entre 2, sería un 3, y el 3 se tiene que dividir entre 3. Luego, el 12, escrito con números primos, no sería más que un 2 multiplicado por otro 2 y multiplicado por otro 3. O escrito de otra forma, 2 a la 2 por 3. Bueno, para hacernos una idea, los números primos funcionan como los tochos de los números. Multiplicando los números primos construimos los números compuestos y estos, a su vez, pues podemos deconstruirlos a números primos nuevamente, factorizando los números compuestos en números primos. Esto de aquí simplemente se hace cogiendo un número compuesto e ir dividiéndolo entre los primeros números primos. Primero se divide entre 2, si es divisible se vuelve a intentar dividir entre 2, si es divisible se vuelve a intentar dividir entre 2, cuando no lo sea se divide entre 3, luego entre 5, 7, 11, 13, 17, así constantemente, hasta factorizarlos. Si resulta que no puedes factorizarlo por ninguno de los números primos previos, y eso implica que también es un número primo. Pongamos un ejemplo. El 4, pues el 4 primero dividimos entre 2, se divide de forma exacta entre 2, ponemos otro 2 y 1. Otro más, el 15. El 15 no es divisible entre 2 porque no es par, recuerda el anterior vídeo de las reglas de divisibilidad. Pero si te fijas, las cifras sumadas dan 6 y 6 es múltiplo de 3. Luego, esto es divisible entre 3, queda 5 y 5 cabe en 5, luego también es divisible entre 5, esto te da 1. Luego tenemos el 27, este es el ejemplo 1.4, por cierto. El 27, si te fijas, la suma de sus cifras da 9 y eso implica que es divisible entre 3 y entre 9 también. Pero como 9 no es un número primo, pues tendremos que poner el 3. 3 es el menor número primo que podemos encontrar, porque no es par y 2 no va a poder dividirlo. Entre 3 pues obviamente da 9, entre 3 3 y entre 3 1. El 37, bueno, el 37 no es par, luego no se puede dividir entre 2, la suma de sus cifras no da un múltiplo de 3, da 10 y 10 no es divisible entre 3. No es divisible entre 5 porque no acaba en 0 ni en 5. Si quitamos la última cifra y la multiplicamos por 2 y se la restamos a lo que queda, eso no da múltiplo de 7 ni 0, luego no es divisible entre 7, etc. Podremos ver que el 37 al final solo es divisible entre sí mismo y entre el 1, es decir, el 37 es primo. Y finalmente nos ponen el 49. El 49 está en la tabla de multiplicar del 7, si te fijas, 7 por 7 da 49, luego 49 tendrá que ser divisible entre 7. Esto te da 7, obviamente, que se puede dividir otra vez entre 7, luego el 49 es compuesto. Sé que, bueno, he ido bastante rápido en esto, yo creo que más o menos se entiende. Si fuera necesario, pues me pedís que lo explique más lentamente y hago un vídeo especial de esto, de factorizar números. Claro, ir haciendo esto, pues bueno, es relativamente simple si los números pues son pequeños. Si estamos con el 12, el 4, el 15, el 49, incluso el 37, y tenemos en mente las reglas de divisibilidad, pues bueno, podremos
ir probando y saber si es primo o no. Claro, si yo te pongo el número 227, pues claro, esto ya se hace un poco más tedioso. Es por eso que en el libro pues, nos presentan unos métodos sencillos para hallar números primos. Vale, el primero de los métodos es simplemente si yo tengo un número que vamos a llamar de forma genérica a este número lo dividimos entre 2 y nos dará pues otro número, la mitad de a, y a partir de ahí tenemos que dividir el número a entre los números primos menores que la mitad de a. Es decir, si esto da b, pues tenemos que dividir a entre los números menores de b que además sean primos. Esto en el vídeo pues no lo voy a escribir todo, pero tenéis en la descripción los apuntes de este mismo vídeo donde sí que explico todo esto con letras. Si queréis ahorraros la tinta, pues mejor, lo descargáis y punto. Os lo dejo escrito así, dividimos a entre 2, esto da b, y luego lo que hacemos es a entre los números primos que son más pequeños de b. El segundo método consiste en dividir el número a entre los primeros números primos. ¿No? Por ejemplo, cogemos el a y dividimos entre 2. ¿Que no es divisible? Pues luego hacemos entre 3. ¿Que tampoco? Entre 5, entre 7, entre 11, etc. Y continuamos así hasta llegar a un número, que llamaremos de nuevo b, el cual la división de un número menor que b. Por ejemplo, yo hago a entre b y esto da, pues yo qué sé, c. Y resulta que c es menor que b. Si esto sucede, entonces a es un número primo. Todo esto lo veremos con ejemplos y supongo que ya acabará de quedar claro. Precisamente con los ejemplos 1.5 y 1.6 del libro. Para quienes sigan el libro, claro. El método 3 es incluso aún más fácil, y es, primero de todo, coger el número a y hacerle la raíz cuadrada. Y a partir de ahí, pues, esto dará, pues yo qué sé, un número b, cualquiera. Ten en cuenta que estos números b, pues obviamente no son el mismo, ¿eh? Son ejemplos genéricos. Da un número b. Y a partir de este número b, dividimos a entre los números primos menores que b. Igual que en el método 1, pero en vez de dividirlo entre 2, le hacemos la raíz cuadrada. De acuerdo. Esto está así escrito de forma genérica, porque no me quiero poner a escribir aquí como un loco. Lo repito, en la descripción tenéis los apuntes y están redactados de una manera pues más normal. Vale. Veamos ahora los ejemplos 1.5 y 1.6. Los dos a la vez. Primero de todo vamos a ver que el primer método de poco sirve en estos casos. ¿Por qué? Porque el ejemplo 1.5 y 1.6 nos piden que comprobemos si son primos los números 227, 247, 337 y 449. Claro, el primer método te dice, bueno, pues coges el 227, muy bien, lo divides entre 2 y esto a mí me da pues 113,5. Y ahora ponte a dividir el 227 entre todos los números primos menores que el 113. Pues bueno, este método obviamente no me está ahorrando mucho trabajo. Claro, 227 es el número más pequeño. Imagínate con el 449, pues aún más números primos que comprobar. Entonces, el método número 1 es solo funcional si los números son relativamente pequeños. De acuerdo, veamos directamente el segundo método. El método número 2, como ya hemos comentado, pues consiste en ir dividiendo el número a, en este caso, volveremos a tomar el 227, entre los primeros números primos. Vale. El 2, pues lo mismo, 113,5. 227 entre 3 da 75,66. Uno más. 227 entre 5, pues me da 45,46, más o menos, redondeando. Como puedes ver, pues ninguno de ellos es exacto, luego sigo sin saber si es primo o compuesto. Pero ocurre aquí una cosa, y es que el coeficiente, el número que me está dando, siempre es mayor que el divisor. De acuerdo. Vas a continuar así y finalmente llegamos al número primo 17. El 17 me da como coeficiente 13,35 y 13,35 es menor que 17. Así pues, aquí
Paramos y ya sabemos que el 227 es primo. Veamos ahora el método número 3 y vamos a usar el mismo ejemplo. El método número 3 me indica que tengo que hacer 227, pues su raíz cuadrada. Ok, esto a mí me da algo así como 15,06. Y a partir de aquí tengo que dividir el 227 entre los números primos menores de 15. Como podrás ver, ya en el método número 2 ya he hecho eso hasta el número 17 y ninguno me ha dado exacto. Luego llego exactamente a la misma conclusión con el método 3, que 227 es primo. Espero que sea de ayuda. Nos vemos.